San Juan capítulo 2, versículo 23. ¿Quién más pasa? Y el mismo en el libro de Hechos, yo leí varios libros de Hechos, ¿se acuerdan? En el de Hechos, capítulo 8. Este es San Juan capítulo 2. Mi hermana Lucy, Hechos capítulo 8. En el versículo 38 dice el dedo puesto ahí para que lo lea cuando yo le diga. Sí, cuando yo se lo pida lo va a leer. ¿Ya? Déjelo listo, es como para leerlo después. Usted me dice cuando empieza a acabar no va a leer. Le di al hermano Guillermo Romanos 6. Le digo el versículo activo, todavía no. Javito, creo que te di Colosenses 2. Sí, versículo 12 y 13. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Allá al hermano Oscar le di Juan 2, ¿verdad? Y usted tiene el libro, sí, me va a leer Mateo 13. Mateo capítulo 3, versículo 16. Cuando yo se los pida lo van a leer. Entonces, después de haber hablado un poco sobre los significados, las tradiciones, la historia más o menos de los pueblos antiguos, de lo que hacían ellos con el agua, los rituales que hacían, los significados que tenían, cuando viene Jesucristo a la tierra, ya estaba profetizado desde mucho antes, y se habla de un hombre llamado Juan, al cual le llamaban el Bautista, porque él toma una práctica antigua que era sumergirse en el agua y toma esta práctica y la empieza a utilizar para anunciar la venida del Maestro. Juan toma la práctica para anunciar la venida del Maestro, porque esto no se le ocurrió a Juan. No dijo, ¿a qué puedo hacer para anunciar? No voy a meter en el agua. No. Esta ya era una práctica que se hacía, pero se hacía como un ritual. Pero él ya no lo utiliza como un ritual, sino que él lo utiliza como un mensaje de arrepentimiento, de salvación y un sello en que la gente ya estaba creyendo en un Mesías que iba a venir, y Juan ya empieza a hablar de el Cristo. Recuerden que el Cristo significa el Mesías, el enviado, el que va a venir a libertarnos. Por lo tanto, aquí también cabe otra pregunta. Vamos a hacer muchas preguntas y respuestas en esta pequeña charla. Juan bautizó antes de Jesucristo, ¿verdad? Antes de bautizar a Cristo, Juan ya venía bautizando gente, ¿no es cierto? Amén. ¿Ese bautismo es válido o no es válido? El bautismo de Juan, sí. Para arrepentimiento. ¿Para qué es válido? Muy bien. Creo que sí, está muy bien, porque nos da un lenguaje probabilístico. Probablemente sí. Bueno, usted sabe un poco de eso. Quiero hablar un poquito acá. Manténgase un poquito en la atención de que Juan bautizaba antes de bautizar a Cristo, ya bautizaba a personas, pero pasaba algo ahí. Pasó algo, déjenme buscar acá en el libro, de hecho, que esto no lo tenía anotado, sino que esto el Señor me lo va dando en el momento. Por lo tanto, hay algunos pasajes que yo no tenía registrado. Déjenme buscarlo, por favor. Aguántenme 3 segundos. Acá está. Voy a leer un pasaje. Usted si quiere, Lucas, si no me espera nomás. Ya en el libro de Hechos, capítulo 19, voy a leer un pasaje. Y aquí ocurre algo, porque vamos a hablar primero del bautismo por inmersión. Hay 2 tipos de bautismo que son bíblicos. El bautismo por inmersión, que es cuando yo me sumerjo
y el bautismo por aspersión, que es cuando me echan el agüita acá encima. Ya hablamos de que los dos son bíblicos. Si alguien me viene a preguntar ahora, ¿me lo puede explicar? No le voy a explicar nada, porque ya lo dijimos. Tuvimos 3 horas hablando de eso. Amén. 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 Ya no hay otra explicación para eso. Que no está en la Biblia, ya, por favor. Amén. Así que nada de que yo no entendí nada. Ahí está el video, después vean los videos. Cuando Juan empieza a bautizar, el bautismo que él utiliza es un bautismo por inmersión. Pero ¿por qué Juan utiliza ese bautismo? Porque Juan no practicaba ninguna de las tradiciones judías que eran las tradiciones de los... esto para lo que se agarraba siempre Jesucristo, de los fariseos, que eran los más duros para sus tradiciones en ese tiempo. Juan se aparta de la religión judía, de la tradición judía, y dice, ¿a dónde se va a vivir Juan? ¿A dónde se va a vivir Juan? Al desierto. ¿Y en el desierto le por la iglesia? No, po. ¿Qué lo va a acercar de vivir en un desierto? Un río. O en un campo. ¿Qué lo va a acercar de vivir ahí como lo va, digamos, para santificarse un poco? Ya el río. Entonces utiliza lo que tenía a mano para bautizar a la gente. Lo más cercano que él tenía no era un jarro con agua. Lo más cercano que él tenía era un río que se llamaba Jordán. Y Juan empieza a bautizar en un río que era lo más cercano que él tenía. ¿Por qué? Porque para anunciar el reino de Dios él se tuvo que apartar. Entendió que esto no consistía en tradiciones, sino que era una relación que él tenía que tener primero para poder anunciar el reino de Dios. Y él entiende que el trabajo que él iba a tener era tan duro que lo único que tenía que hacer era apartarse de la tradición judía. Se aparta, se va al desierto y en el desierto empieza a predicar y la gente iba al desierto a escucharlo. El poder que había en esa predicación era tremendo, hermano. Y nosotros a veces minimizamos un poco el trabajo que hizo Juan. Juan el Bautista, la Escritura lo narra como uno de los más grandes profetas que hubo en la Escritura. Fue el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Ha sido uno de los más grandes. Ni Elías se le pone a la altura de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista anunció la llegada de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo es lo más grande que nosotros nos puede pasar. Así es, Señor. Gracias. Podemos hablar de cualquier otro tipo de cosas, nos puede engrandecer un trabajo, un conocimiento secular. Amén. De cualquier tipo de conocimiento que nosotros podamos tener. Mi hermano me decía, el Señor me preparó para mandarme a hacer trabajo. Le enseñó el experto en un área, en una materia. Por más que él sea experto, lo que lo hace grande a él es hablar de Cristo. Amén. Así es. No su trabajo ni su conocimiento secular, que eso le ayuda para vivir, para comer, por supuesto. Pero hablar de Cristo es lo que a nosotros nos engrandece. Amén. Juan preparó el camino para Jesucristo y empieza a utilizar los elementos que él tenía a mano, que era un río. Nosotros nos vivimos en el desierto, por lo tanto nos vamos a andar metidos en los ríos cada rato. Ahora el clima que ellos tenían era un clima favorable para meterse al río a la hora que ellos querían. Acá no, estamos con 12 grados bajo cero, que no andar metiendo en el río, bautizando gente a pedazos de hielo que ha hecho el río. Entonces, ¿te fijas que por eso somos tan controversiales a veces para criticar a los pentecostales que no, que ellos le echan agua encima? ¿Por qué ellos no se meten en un río? Y cuando Juan empieza a utilizar ese tipo de bautismo, lo utiliza con el lenguaje hebreo, no con el lenguaje griego. Dijimos que en hebreo, ¿qué significa bautismo? Purificación. Y en griego, ¿qué significa? Sumergirse. Porque los griegos cambian después de la terminología. Pero el primer término para el bautismo es purificación, no es sumergirse. Purificarse, porque era un ritual que se hacía antiguamente para purificarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Juan empieza a bautizar, le faltaba algo a ese bautismo. Estaba incompleto. ¿Por qué estaba incompleto? Faltaba que alguien hubiera venido primero. Que vino después que se fue Jesucristo, mandó a alguien para acá. ¿A quién mandó? Consolador. Al Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo de Juan no estaba bajo la influencia del Espíritu Santo en las personas. En Juan sí. Juan era un siervo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba aquí adentro de Juan.
Ya estaba el Espíritu Santo operando. De hecho, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba y se iba. Bajaba y mi hermano hizo todo un estudio de eso. Amén, Señor. Y entró el Espíritu de Jehová sobre Saúl y se encendió en ira y los mandó a todos a pelear. El Espíritu Santo entraba y después se salía. Sin embargo, ahora están orando. Amén. Están orando en la tierra el En Espíritu todo Santo. tiempo. Amén. Usted va a comprar a la feria, ahí está el Espíritu Santo. Así es, Señor. Usted tiene pena, aquí está hecho el Espíritu Santo. Amén. Está en todos lados. Así es. Entonces, a la gente que se bautizaba por ese bautismo, por inmersión, le faltaba algo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto. Esto no lo tenía acá escrito. Esto me apareció, lo voy a agregar, acuérdenme de agregarlo, que me apareció yo, me lo acaba de dar recién. Apolo estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos les dijo: miren lo que es importante, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿Qué hizo Pablo? Empezó a indagar al tiro. A ver. ¿Y en qué fueron bautizados ustedes? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que el que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, en aquel de él, en que creyeran en aquel que venía después de él, esto es en Jesucristo, ¿verdad? Entonces Juan bautizaba para preparar a la gente para que creyeran en Jesucristo. No los bautizaba para que se arrepintieran, como el bautismo que tenemos nosotros ahora, que también es para arrepentimiento, pero ahora nosotros creemos por fe. El privilegio que tenían ellos era que iban a ver a Jesucristo ahora. Después de ser bautizados, iban a ver a Jesucristo. Pero aquí pasó algo. ¿Por qué no tenían el Espíritu Santo? ¿Y por qué los discípulos sí? ¿Y por qué ellos no? ¿Será que se bautizaron y después se fueron? ¿Será que se bautizaron y después no siguieron en la iglesia? Y eso que se bautizaron en un río. Porque el bautismo por aspersión, eso no está en la Biblia. Yo sí fui bautizado en un río, por lo tanto eso sí está en la Biblia, sí, pero soy un lengua larga, un asesino de alma, que ella, el primero que llega por la iglesia, pero es que fui bautizado en el río. No tiene nada, por eso el bautismo no salva. Así es, Señor. No salva el bautismo. Ni la forma en que uno se bautiza tampoco va a salvar. Porque conozco muchos que fueron bautizados en un río y ya no están en los caminos de Dios. Amén, Señor. Ya no están en los caminos de Dios. Y conozco muchos que fueron bautizados en una iglesia y han sido fieles, perseverantes, y tú sabemos que son pastores hoy día. Gracias, Señor. Así es, Señor. Y Juan le pregunta, le dice: bueno, ¿y qué le pasó? ¿En qué fuiste bautizado? Y dijeron: el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: bueno, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, ni sabemos qué es lo que es eso. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Vuelvo a reiterar, estamos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por los hechos de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y con quién ellos se juntaban los apóstoles? ¿Con quiénes se juntaban normalmente? Con los judíos. ¿Y los judíos a quién rechazaron? ¿Rechazaron a Jehová? No. ¿Rechazaron al Espíritu de Dios? No. Creían que el Espíritu de Dios sí estaba en la tierra. ¿A quién rechazaron ellos? A Jesucristo. Por eso Pablo es tan majadero, Pedro es tan majadero, y le siguen refregando a Jesucristo. Le dicen: ¡es Jesucristo, hijo! ¡Jesucristo! Es Cristo en el que ustedes tienen que creer. Y por lo tanto, el bautismo que ellos le hicieron fue un bautismo distinto al que narra Jesucristo en Mateo 28. Mateo 28, Jesucristo dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le dice: vayan a las naciones, no a los judíos, a las naciones. Amén. Pero los judíos, como eran tan travesones, como algunos cristianos hoy día, eran tan duros para entender, eran muy duros para entender, tuvieron que bautizarlos en el nombre de Cristo para que entendieran que solamente a través de Cristo ellos podían ser salvos, no a través de la ley de Moisés. Y aquí dice, nuevamente dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Estos varones. Pero nosotros cuando bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos bautizar en el nombre de Jesucristo. Así es. No es la ordenanza para la iglesia. No sé si me explico. Que esto lo vamos a narrar el próximo domingo cuando hablemos de los textos controversiales que se nos vienen después. Que ahí digan los Jesús solos, los que no creen en la Trinidad, todos esos cabezones que nunca han logrado entender la Escritura. Después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de lo que dice la Escritura. Entonces, Juan bautiza por inmersión. Estos hombres se mojaron en las aguas del río de Jordán, pero no recibieron el Espíritu Santo. Le faltaba algo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y mira lo que dice ahora. Después del bautismo hay que hacer algo. Y habiéndoles impuesto las manos Pablo. Y aquí pasa algo con ellos. Que espero que pase ese día, o pase después, o a lo mejor ya está pasando. Porque eso lo ve el Señor cuando Él quiere bautizar en el Espíritu Santo, eso lo ve Él. Pero acá en este caso en particular, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Al instante, hermano. Al instante. Entonces, pregunta. Aquí viene una pregunta que la vamos a hablar la próxima semana de nuevo. Hay que hablar sobre esto. ¿Se puede volver a bautizar uno? ¿Qué pregunta? Si yo ya estoy bautizado, pastor. ¿Y quién te bautizó a ti? ¿Qué es lo que primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que averiguó Pablo? ¿Y a ustedes quién lo bautizó? No, a mí me bautizó Juan. Vengan para acá. Le falta algo. Vengan para acá. Vengan para acá. Le falta algo. Sí se puede. Sí se puede. Pero si está bautizado por la actividad, no se ahí sabe. no. ¿Cuándo yo puedo volver a bautizar a alguien? Cuando el bautismo que esa persona hizo, lo hizo bajo un espíritu de engaño, lo hizo bajo una secta, o lo hizo bajo alguna iglesia o pseudo iglesia que intentan entender un poco esto, pero como están en desorden, porque ahora están todos desordenados, que ministerio evangelístico tanto, ministerio, se enojan y arman un ministerio evangelístico. Estamos plagados por un ministerio evangelístico. ¿Por qué? Porque no se someten a una iglesia. Entonces, cuando se bautizan en una iglesia de esos desordenados, hay que bautizarlo. Porque ese bautismo no es válido. Y esto, aunque esté siendo grabado, tengo familiares incluso que están ejerciendo el pastorado en pecado, en fornicación y en adulterio, y son pastores, y ellos están bautizando almas, están bautizando personas. ¿Ese bautismo será válido? No, se tienen que bautizar si vienen para acá. Se tienen que bautizar. Ese bautismo no es válido en mi iglesia. Así es, Señor. Ya sea por inmersión o por sumersión, da lo mismo. Pero se tienen que bautizar. Porque ese pastor está en pecado bautizando ese bautismo, no es válido. No es válido. ¿Qué cosas, no? Amén. ¿Qué cosas estamos aprendiendo hoy día? Así es, Señor. Gracias. Así que, ahora, si usted fue bautizado en una iglesia de sana doctrina, donde su pastor le enseñó todo esto, donde a usted le dijeron lo delicado que era esto, donde a usted le dijeron que si después del bautismo usted sigue haciendo lo mismo que hace en el mundo, se iba a ir al infierno, es una iglesia de sana doctrina. Amén. Porque su salvación sí la pueden perder. Nosotros los arminianistas creemos que sí podemos perder la salvación. No depende de nosotros ser salvos, pero sí depende de nosotros cuidar esa salvación, porque está escrito. No descuidéis una salvación tan grande, dice el escritor. Por lo tanto, si a usted le enseñaron todo eso, su bautismo sí es válido. Y puede trabajar, llega acá, trabaja, pasa al coro, hace todo lo que usted quiera hacer en la iglesia, mientras se lo autoricen los oficiales, el pastor, lo puede hacer. Pero si su bautismo tiene sospecha, no, sabe que tenga acá, bauticémoslo. Y por último, impongámosle las manos. Sí, Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo lo volvió a bautizar. ¿Pero invalidó el bautismo de Juan? No. Pero le faltaba algo. ¿Ya? Bueno, sigamos. ¿Cómo vamos aprendiendo? Amén. Entonces, esto me lo dio el Señor ahora, no lo tenía escrito, pero se tenía que hablar. Vamos entonces ahora con las dos corrientes doctrinales. Bautismo por inmersión, bautismo por ablución o aspersión. Vamos a hablar primero del bautismo por inmersión. En griego dijimos que significaba sumergir.
Por eso de ahí viene la tradición de meterlo en un río. Dijimos que Juan el Bautista lo bautizaba en un río no porque fuera la ordenanza, sino porque era lo primero que tenía a mano. No estaba en un templo, estaba en el desierto. Entonces vamos a ver qué ocurre en el libro de Romanos capítulo 6. ¿Quién iba a leer Romanos 6? Versículo 3 al 5. Por favor, que pongan atención a lo que va a leer mi hermano Guillermo. Romanos 6, versículo 3 al 5, siempre mirando la imagen allá. Enfoquémonos en la imagen que está al lado. Del 3 al 5, sí. Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De no servir más al pecado. Entonces, ¿qué es lo que, gracias mi hermano, qué es lo que quiere ejemplificar este pasaje? Que el bautismo por inmersión es válido porque lo que nosotros, según el libro de Romanos que acaba de leer mi hermano, lo que nosotros hacemos en el bautismo, nos sumergimos en las aguas para simbolizar también la muerte de Jesucristo. Descendió, nos sumergimos juntamente con Cristo en su muerte. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces el bautismo, estamos tratando de validar estas posturas. Primero vamos a validar la postura del bautismo por inmersión, que es válida bíblicamente, es muy válida. Después vamos a validar la otra postura. ¿Ya? Colosenses 2. Fíjese que habla muy similar a lo que tu papá leyó. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. 2 y 13. Escuchen con voz fuerte, hermano. Sepultados con Él en el bautizo, con el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Los pecados, amén. Sepultando juntamente con Él en el bautismo. O sea, el bautismo por inmersión ejemplifica también la sepultura de Cristo. Morir primero, ¿para qué? Para resucitar después como una nueva criatura. Amén. ¿Ya? Por lo tanto, eso es válido. En el libro de Juan, alguien le pedí que buscara Juan capítulo 2, versículo 23. Vamos a ver que también este bautismo es muy válido porque buscaron lugares donde había harta agua para hacerlo. ¿Quién tenía que leer ese mensaje? Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo la señal que hacía, pero Jesús mismo no se fijaba en ellos, porque conocían a todos y no tenían necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Juan? Juan 23. Déjame revisar.
perdón, 3:23. El mismo a los lados. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Hasta ahí. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque había ¿qué cosa ahí? Muchas aguas. O sea, no solamente bautizaba en el Jordán. No bautizaba solamente en el Jordán. ¿Te das cuenta? Buscaba lugares donde había agua. Por lo tanto, valía también la postura de que por inmersión tenía que ser ese bautismo. ¿Ya? Porque si no, no diría muchas aguas. Si no, le echaría agua no decía. ¿Ya? Hechos 8:38, por favor. Sí. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y Enoc, y le bautizó. Amén. Cuando Felipe y un eunuco se encontraron, Felipe le narra la escritura, él se convierte, cree en Jesucristo y le dice: ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: aquí hay agua. Mandaron parar el carro y dice: descendieron al agua. ¿Qué significa eso? Que había un río o había agua en algún estanque. Descendieron al agua, por lo tanto se sumergió. Y Mateo 3:16. ¿Quién iba a leer Mateo 3:16? Pongan atención, por favor. Y Jesús, después de ser bautizado, y subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya. Gracias. ¿Subió de dónde? Gracias. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Significa que bajó primero para ser bautizado y después subió. ¿Bajó a dónde? A un río. Por lo tanto, él se sumergió. ¿Ya? Entonces, el bautismo por sumersión sí es válido porque podemos ocupar otros textos más que no estoy siguiendo, porque estamos súper atrasados. Podemos ocupar otros textos más para validar esta postura. Sí es válida las personas que se han bautizado por inmersión. Sí es válido porque está respaldado escrituralmente. Cristo lo hizo, Juan lo hacía y incluso algunos discípulos también lo hacían. Vamos a ver esta otra postura que es tan controversial y aquí ya vamos a tener que terminar. Amén. Perdón. Bautismo por ablución o por aspersión. Esto consiste en el derramamiento del agua sobre la cabeza de la persona. Aspersión implica incluso salpicar agua. Salpicar. Pero la verdadera palabra es ablución. ¿Ya? Y es lo que es una práctica que se hace al verter el agua sobre la cabeza. Se puede hacer desde un recipiente o con la mano sobre la cabeza. Yo prefiero hacerlo con la mano sobre la cabeza, porque esto es lo que también tipifican los textos que vamos a leer. ¿Ya? Pero el bautismo por aspersión también aparece en la Escritura, donde Dios mismo no bajaba la mano de Dios y echaba agua, sino que mandaba la lluvia sobre algunas personas. Quiero que busquen 1 Corintios, y esto no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, versículos 1 y 2, yo se los voy a leer para que andemos rápido. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Para que vean, y estos textos se los voy a ir leyendo yo. A ver, hermano, vamos a ir dando textos para que terminemos con esto. Hermano Guillermo, usted va a buscar Zacarías 13. Zacarías 13, 1. Damos la vuelta para acá. Oscar, tú me vas a buscar Hechos 1, 5. Mi hermana Lucy, sigamos en el libro de Hechos, pero en el capítulo 1. Volvamos al capítulo 1, versículo 8. Lo deja listo para leerlo después. Ahí acá usted me va a leer en Lucas 24, 49. La niña. Yo le voy a leer 1 Corintios 10 primero. ¿Está? Vamos a hablar entonces, estamos hablando de esta doctrina de bautismo por aspersión. Pongan atención, dice en el libro de 1 Corintios, capítulo
que ignoréis acerca de vuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube. Está hablando del pueblo de Israel, y estamos en el libro de Primera Corintios, o sea, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por lo tanto, que el bautismo que recibió el pueblo de Israel fue un bautismo para millones de personas por aspersión. Fue un bautismo por aspersión y fue para millones de personas. O sea, desde la antigüedad, Dios ya venía reservando un pueblo a través del bautismo, sellando una fe a través del bautismo. ¿Verdad? Zacarías 13:1, algún hermano que le dije que leyera Zacarías 13, versículo 1. Vamos a ver, seguimos validando esta postura, por aspersión o por ablución. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13, 1. y el 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra a los hombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y el 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizares, aún le dirá a su padre y a su madre que los engendraron, no vivirá porque... ¿Ese es el 3 o el 13? 13:3. El 13. 13:3. Déjame buscar el nombre. ¿Y qué pasó que se me cambiaron los textos? Zacarías 13:3. Déjame buscar. Ya, esto lo tengo anotado. Espera un momento. Tengo mi archivo acá guardadito, así que tengo que decir. Necesito que leamos los textos porque para aclarar. Ezequiel 26. 26, Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, esparciré sobre vosotros Vuestras aguas limpias. agua limpia, esparciré sobre vosotros. Está hablando el Espíritu Santo, dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo sobre vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, etc. Pero es una profecía futura para Israel, y está hablando de esparcir el agua sobre ellos. Ya está hablando de esparcir el agua sobre ellos, no que ellos se sumerjan en un agua para recibir al Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, ¿de qué agua está hablando? Literalmente, recuerde que la Biblia es 50% literal, 50% metafórico. Puede ser de los ríos de agua viva que narra también la Escritura, o del agua literalmente. Del agua literalmente. Entonces, en el libro de ¿alguien iba a leer Hechos 1:5? ¿Usted allá? Porque tiene el 1:8. ¿Sí? Usted allá 1:5. Léelo. Porque
Ya, acá yo quiero detenerme un poco porque de aquí para adelante vamos a empezar a hablar sobre una práctica que se utiliza en la predicación que se llama exégesis. La exégesis es cuando yo empiezo a sacar conclusiones de ciertos textos para formar una doctrina. Empiezo a sacar conclusiones de algunos textos bíblicos que no están especificando propiamente tal, pero de ahí yo puedo formar una doctrina. Por ejemplo, léalo de nuevo, vamos a poner un ejemplo. Más lento, si no tan rápido. Escuchen un poquito lo que va a decir el hermano. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Hasta ahí. Juan ciertamente. ¿Dónde está el puntero? Acá está. Bautizó, ¿qué tipo de bautismo hizo Juan? Por inmersión. Bautizó con agua. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pregunta, ¿qué significa bautizar? En el significado griego, ¿verdad? Sumergirse. No te sientes. Más vosotros, ¿qué dice? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos Y días. lea esa palabra. ¿Qué dice ahí? Inmersión. Cuando el Señor le habla, le dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Le dice que se van a tener que sumergir en el Espíritu Santo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Desde arriba y... ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Cayó sobre ellos. Cayó sobre ellos. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Sobre ellos. Vino sobre ellos. Ellos no se sumergieron en el Espíritu Santo. Por lo tanto, bautismo no necesariamente es sumergirse. Hagamos un poco de exégesis. Léalo de nuevo, porque aquí es donde el diálogo empieza a humear las neuronas y no lo entendimos bien. Léalo de nuevo. Porque Juan ciertamente bautizó. Ya, cambia la palabra bautizar por sumergir. Cada vez que diga bautizar, colócale sumergir. Porque Juan ciertamente Sumergió. con agua, mas vosotros seréis Sumergidos. con el Espíritu Ya, Santo. dice la escritura literalmente sumergidos. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿ellos se tuvieron que sumergir en algo? No. Por lo tanto, según nuestra exégesis que hacemos, apelamos a nuestro sentido común que el Señor nos dio, cuando vino el Espíritu Santo no se sumergieron en el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por eso se le echa agua encima a la gente. También para ejemplificar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ahora necesito que ahora ya leyó en 1.5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya, esto narra literalmente el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no es cierto? No que los que estaban en Pentecostés se iban a sumergir en alguna especie de ritual o no sé, sino que se les iba a ser derramado el Espíritu Santo a los que estaban ahí en Pentecostés. Veamos qué dice Hechos 1.8. Pongan atención acá, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Otra vez, cuando haya venido, Sobre vosotros. otra vez, la última vez. Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perfecto. No se siente, por favor. Ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando él? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea, está hablando de qué cosa? Del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué bautismo está hablando? ¿De ese bautismo o de ese bautismo? ¿Por qué? Porque iba a venir sobre ellos. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Por lo tanto, no hablemos de agua,
hablemos del término, del significado. Bautizar, dijimos que en griego significa sumergir, pero acá está diciendo que habla de un bautismo también, de otro bautismo. Si bautizar significara sumergir, ese significado sería lo mismo acá y en la China. Necesito silencio porque estoy grabando. Gracias, Dios. Estoy grabando. Si bautizar significa sumergir, ahí diría cuando se sumerjan en el Espíritu Santo. Porque van a ser bautizados por el Espíritu. Que sigamos el término. El término es sumergirse. El significado es sumergirse. Pero ahí dice, va a venir, ¿cómo dice? Sobre vosotros. Gracias, hermano. Gracias. Sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, el significado de bautismo se pierde acá. Porque la Escritura sí habla del bautismo en el Espíritu Santo. ¿O no? Sí, habla del bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergirse. Entonces, ¿por qué la Escritura ocupa esa palabra? Para hablar sobre la venida del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué se utiliza la palabra bautismo, siendo que acá el Espíritu Santo viene sobre ellos? ¿Por qué se utiliza la palabra bautismo? Porque en el hebreo, bautizar no significa sumergirse, significa purificación. Entonces, el bautismo por inmersión sí es válido porque lo hicieron, lo practicaron, pero el bautismo por aspersión también es válido porque originalmente no significa sumergirse, significa purificarse. Mibaé. Entonces, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habla del bautismo del Espíritu Santo. No habla de otra palabra ni de otro significado. Entonces, si bautismo significa sumergirse, no deberíamos ocuparla para lo que es el Espíritu Santo. Deberíamos ocupar otra palabra para hablar sobre lo que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre la gente. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene sobre la gente? Lo bautiza. ¿Qué es lo que le pasó a la hermana acá? Descendió sobre ella el Espíritu Santo. ¿Alguien iba a leer Lucas 24, 49? Para terminar, y aquí ya esto es lo último que vamos a terminar. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Otra, más lento y más fuerte. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿A dónde? Sobre vosotros, ¿ya qué más? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de Dios. Hasta que seáis, ¿qué cosa? Investido. ¿Alguien tiene Google acá? Google, busque. ¿Qué significa investidura? Quiero saber si investidura significa meterse debajo del agua, o debajo de la tierra, o debajo del pasto, de no sé qué cosa, o ponerse algo encima. ¿Qué significa investidura? Por favor, búscalo. Investidura, o investir, no invertir. Invertir para los que tienen plata. ¿Me escuchaste? Hablo más rápido. Yo sé que son rápidos para celulares. ¿La pillaste todavía? Investidura. No la pillan, ya se lo dejo. Este texto está hablando sobre el futuro bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No es cierto? Léelo de nuevo, por favor, mientras buscan, porque están medio lentos para celebrar hoy día. Qué raro. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde el Hasta que seáis investidos ¿de qué? desde el poder desde lo alto. Del poder desde lo alto. Ya, yo la busqué acá, mira, no tengo ni Google, ya la encontré. Este texto se está refiriendo al futuro bautismo, sumergirse en el Espíritu Santo. Pero está hablando de una investidura. Está hablando de ponerse algo encima. Por lo tanto, el Espíritu Santo los iba a investir. Se les iba a poner encima de ellos. Amén. Por lo tanto, si habla de investidura, no debería hablar de bautismo, porque bautismo significa inmersión o sumergirse. Por lo tanto, se equivocó el Señor ahí en la Biblia, y hay que decirle que está mal escrito eso, que no ocupe la palabra
palabra bautismo porque bautismo significa sumergirse. ¿Se habrá equivocado el Señor? Entonces los griegos cambiaron muchos significados de las palabras hebreas. Se cambiaron muchos significados de las palabras hebreas. Y hoy día hay muchos cabezones que dicen, no, porque bautismo significa sumergirse, por lo tanto usted se tiene que meter adentro del agua. Que vayan ellos ahora en junio a meterse dentro del agua. Si tengo una persona con cáncer terminal, aquí voy a terminar, ya se acabó no puedo hablar más, ya dejamos otro para otra semana. Si tengo una persona con cáncer terminal y esa persona se arrepiente y le queda un mes de vida, ¿tendré que esperar a noviembre para bautizarla porque ya se calorcito en noviembre? ¿Qué hago? ¿Lo bautizo acá? Amén. ¿A la hermana, alguien conoce a la mamá de la señora Eliana? Así la hermana es. Eliana. Amén. La hermana Olguita. Olguita estaba postrada en cama y el pastor Antonio tuvo que ir a su casa. Creyó a la palabra del Señor y se quiso bautizar al tiro. El pastor dijo, tráiganme agua, que la voy a bautizar al tiro porque si ella se va hoy día, se va con Cristo. Amén, Señor. Gracias. No como el que estaba en la cruz. Ya no había nada que hacer con ese. Ese estaba frito. Y Jesús, por su inmenso poder, le dijo, ya, vámonos al tiro para arriba. Amén. Y cuando lleguemos al cielo, le vamos a preguntar a todos. Cuando lo encontré mal, le vamos a decir, ¿tú de qué iglesia venís? No, de ninguna. ¿Y qué doctrina tenías? No sé qué es eso. ¿Y fuiste bautizado? Tampoco. El único que entró, pero con pase directo arriba. un ladrón. Y nosotros cuestionamos a nuestro porque llega una persona mal vestida a la iglesia. Amén. Y Cristo perdonó a un ladrón y pasó con pase directo. Y nosotros, ¿quiénes somos para negarle la entrada a alguien aquí al Evangelio? A nadie. Nosotros no tenemos el derecho legal de prohibir la entrada a nadie al Evangelio. Esto es del Señor, no es de nosotros. Entonces, terminemos. Yo no voy a bautizar a nadie en el río mientras no haya un tiempo de calor. Vamos a utilizar este bautismo en nuestra iglesia porque es un bautismo válido. La Escritura lo valida. Si no estuviera válido, no ocuparía la palabra bautismo para lo que es el Espíritu Santo. Ocuparía otra palabra para hablar de la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, ocupó la palabra bautismo. ¿Por qué? Porque bautismo significa purificación. Pongámosle en pie y vamos a orar. Y ustedes, cuando el Señor los llamó, Él los limpió. Amén. Ustedes creyeron por fe. Y ahora lo que van a hacer es solamente hacer un sello. Se van a poner los anillos con el Señor. Amén, Señor. Y van a estar de novio con el Señor. Gracias, mi Dios. Pasan a ser parte de la novia de Cristo. Anillos puestos, hijo, pero con el Señor. Por lo tanto, ahora el novio es medio celoso. Ese novio sí que es celoso, pero de los buenos, de los celos buenos, no de los celos que tiene usted. No, de los celos buenos. Porque esos celos enfermizos a uno lo hacen ver hasta visiones. ¿No es cierto? Pero el Señor no. Él es celoso con su novia. Su novia la quiere sin mancha, sin arruga. Una novia prudente, una novia que se guarde para Él, para cuando Él venga en la nube a buscar a su iglesia, nos encuentre haciendo esto. Amén. Entonces, cuando nos vayamos a las aguas, cuando el Señor derrame agua sobre su cabecita, o cuando vayamos a un río y el Señor derrame agua sobre su cabeza también en el río, usted va a estar en oración en ese momento. No quiero que esté pensando ni en los porotos, ni en la comida, que el cabro chico, que el perro, que no sé qué más. No, va a estar pensando usted en su Señor. No quiero que esté pensando, ¿estará bien esto? ¿Estará mal esto? Ya se le dio la enseñanza. Ya se le dio la enseñanza. Y hágalo con fe. Hágalo con propósito. Hágalo creyendo de que ese bautismo usted se va a poner los anillos con el Señor. Y va a pasar a ser la novia de Cristo. Amén. Por lo tanto, va a ser un momento solemne que lo vamos a disfrutar. Va a quedar en nuestra memoria para siempre, porque van a ser los primeros bautizos que yo voy a hacer como pastor. Amén. Ahí tiene que estar los oficiales, están ahí, pero ahí 10 puntos ahí, bien terminados, corbateados y bien bonitos, peinaditos. Y los que se van a bautizar igual, pues afeitaditos, no van a llegar aquí con una barba chiva, no, bien lindos. Las damas lindas, por supuesto que ya son lindas, pero ese día van a ir más lindas todavía. Amén. Porque se van a presentar ante el Señor. Los cielos se van a abrir por un instante. Tienen que pensar eso. Los cielos se van a abrir por un instante. Va a descender el Señor. Aleluya. Le va a poner anillo. Y lo va a recibir de nuevo como hijo. Le va a poner anillo.
y van a pasar a ser herederos del reino de los cielos. Ya no van a ser extranjeros, van a ser hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, les doy gracias por esta enseñanza, porque usted, Dios mío, nos enseña a través de su palabra. Señor, nosotros solamente queremos agradarle a usted. Dios del cielo, sea cual sea la forma que lo hagamos, lo queremos hacer para agradarle a usted, Señor. Lo queremos hacer con reverencia, con respeto, con temor, con temblor, Dios mío, porque sabemos que ese momento será un momento solemne en donde los cielos se abrirán, su Espíritu Santo descenderá, tomará posesión de mis hermanos, de mis hermanas, que ellos todavía no han sellado su fe, pasarán a ser propiedad tuya, Señor. Por lo tanto, desde ese instante no me cabe la menor duda que tú ya lo estás haciendo. No habrá ningún demonio, Señor, que podrá acercarse a ellos si usted no se lo permite. No habrá ninguna hechicería, ningún poder maligno que podrá acercarse a su vida si usted no se lo permite. Padre, usted colocará un vallado sobre su vida, los tomará como suyo, los hará parte de su novia, de su iglesia, y ellos pasarán a esperar tu venida con ansia, con anhelo, y su clamor, su oración será: ven pronto, Señor Jesucristo, porque te esperamos, tu iglesia te espera, Señor. Así como es el clamor que tenía en la noche. En la madrugada clamaba y decía: Señor, ven pronto, porque este mundo ya no da más. Ven pronto a buscar a tu iglesia, antes que el diablo nos saque las almas de esta iglesia. Amén. Dios del cielo, ven pronto a buscar a tu pueblo. Anhelamos tu venida, Señor. Un cristiano que no anhela tu venida es una persona que no se ha convertido. Ayúdanos a estar convertidos, a estar preparados, esperando tu venida y no amando las cosas de este mundo, porque todo esto va a perecer. Dios mío, pero nuestra alma va a vivir eternamente contigo. Señor, te damos gracias por darnos este momento de oración, un momento de comunión, de aprendizaje. Hemos dispuesto algunas horas para aprender más de ti, para conocerte a ti, Señor. Tu gran amor que has tenido, que nos diste esta posibilidad de salvarnos. Si esto no era para nosotros, era para tu pueblo Israel. Sin embargo, alcanzamos salvación por misericordia, y ahora mis hermanos, mis hermanas quieren sellar su fe a través de un bautismo. Permítanos, Dios del cielo, realizar toda esta ceremonia, Dios mío, lo más pronto posible. La próxima semana estaremos nuevamente aprendiendo, Dios mío, y aclarando algunas dudas, algunas controversias. Sea todo siempre bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Dios mío, nos levantamos de esta humilde oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga siempre.